de Mérida a Los Ángeles, donde mi esposa tiene unos familiares. Conseguimos un vuelo muy interesante, por lo más económico. Uno busca la economía, y por la economía tuvimos que hacer varias escalas. Y en una de las escalas, bueno, el viaje fue Mérida, Houston, Denver, y ahí estuvimos algunas horas en Denver. Y bueno, es toda una impresión interesante ver cómo veníamos nosotros con nuestras maletas por los pasillos, y en los laterales, cuando nos dirigíamos a la sala de espera donde debíamos esperar el siguiente vuelo, un buen tiempo a propósito, tuve la oportunidad de ver una área muy interesante en donde había mesas con diferentes conexiones para internet, y ahí había una cantidad impresionante de personas, de niños, de jóvenes, de padres, y sentados ahí cada uno con su equipo electrónico. Algunos con un iPad, otros con teléfono, otros con su computadora, todo el mundo enfrascado sumamente en la comunicación. Y me llamó la atención una familia que estaba, una orilla, un padre de familia que tenía en brazos a un bebé, y bueno, son como mesas que está uno de este lado y el otro del otro lado, y así, como que se están viendo cara a cara porque tienen el equipo y las conexiones, y algunos ahí conectando su celular para cargar batería. El papá le hablaba al hijo, oye hijo, y le decía ciertas cosas, y yo observando con atención, pero el hijo estaba concentradísimo ahí en su celular, en su aparato, y no le ponía atención. Oye hijo, insistía el papá, y le estaba hablando y le decía alguna cosa, le quería transmitir alguna cosa, y el hijo ni caso hacía, y le hablaba a la hija y también, le hablaba a la esposa y también la esposa estaba concentradísima en su aparato. Bueno, de repente veo que el Señor como que se levanta y ¡pum!, le da un golpe en la cabeza al hijo para que ponga atención. ¿Qué, papá? Y entonces ya el papá le puede hablar. Qué interesante, ¿no? Vivimos en un mundo extremadamente comunicado, con muchos medios de comunicación, muchos instrumentos de comunicación, pero lo que no tenemos es una real y auténtica comunicación. No hay diálogo. Y para que haya diálogo es necesario que haya preguntas y respuestas, porque si no, no es diálogo. Si uno habla, se le llama monólogo. Pero si dos hablan, eso se llama diálogo. Uno hace preguntas, el otro contesta, vuelve el otro a preguntar, y así entablamos un diálogo. Si usted pone atención y lee usted la Biblia, se va a dar cuenta que Dios es un Dios que ama el diálogo. Dígalo, Dios ama el diálogo, dígalo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a Dios le agrada hacer preguntas y que usted y yo le contestemos. Pero también a Dios le agrada que usted y yo le hagamos preguntas a Él y Él nos contesta. En esta mañana vamos a estudiar un caso muy interesante. Una experiencia en donde vamos a encontrar cómo Dios dialoga con el ser humano, con el hombre y la mujer. Y a partir de esta experiencia vamos a darnos cuenta que Dios realmente está interesado en ti, en dialogar contigo, y te hace preguntas que quiere llegar a tu corazón, porque Él sí está interesado en comunicarse contigo. Tu servidor fue periodista más de 24 años y estudié la carrera de comunicación, y yo te puedo decir que existen varios niveles de comunicación. Existe lo que llamamos la comunicación superficial o sintética. ¿Cuál es esa? Es la que todos nosotros acostumbramos practicar con gente desconocida o incluso con gente conocida. Por ejemplo, hoy en la mañana conocí al hermano Fernando, ya sé que se llama Fernando, él muy amablemente me atendió, pero hubo un diálogo. Pero si pasara el tiempo y él decía, ¿qué tal Fernando? ¿Está todo bien? Sí, pastor, está todo bien. Eso es una comunicación trivial, superficial, ¿sí?
¿Sabe? La comunicación verdadera es aquella en donde hay preguntas y respuestas, en donde hay interés, en donde hay disposición, en donde uno realmente quiere saber lo que está pasando. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos de ustedes han dicho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A una persona, levante la mano. ¿Verdad que lo decimos continuamente? ¿Cuántos de ustedes han dicho, ¿qué tal? ¿Está todo bien? ¿Sí? Y cuando usted dice, ¿está todo bien? ¿Qué está tratando de decir? No me interesa realmente cómo estás. ¿Cierto o no? Porque si realmente nos interesara cómo está la otra persona, nos detendríamos a decirle, ¿cómo estás? Nuestra actitud cambiaría. Nuestra mirada cambiaría. No estaríamos todos acelerados y corriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Fernando? ¿Está todo bien, Fernando? Sí. La pantalla está toda lista. Los hermanos ahí arriba están listos. Los de la cámara están preparados. Todo bien. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Es decir, no hay diálogo. Vamos a estudiar un pasaje, hermano. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, levanten la Biblia. No se me malacostumbren a la pantalla, ¿eh? Total, el pastor nos pone pantalla ahí. Eso es para la gente invitada. Pero usted trae su Biblia. A ver, ¿tiene su Biblia? Quiero ver la Biblia. Levante la Biblia. Ay, hermanos, no trajeron Biblia. Bueno, qué pena, hermanos. Muy bien. Vamos a leer un pasaje y usted me va a ayudar, porque ya el pastor Carlos se encargó de ponerle el pasaje aquí en la pantalla, para que usted no sufra. Pero quiero que ponga mucha atención porque vamos a comunicarnos a través de la palabra de Dios. Vamos a leer este pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 11. Su servidor lo va a leer y ponga usted mucha atención. Después de que el Señor creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hizo, creó al ser humano, al hombre y a la mujer. Hizo un huerto precioso y puso al hombre y a la mujer en el huerto y le puso propósito y le dio las instrucciones de que él tenía que trabajar ese huerto y ser un buen mayordomo ahí en el huerto. Y le dio instrucción precisa, un mandamiento. De todos los árboles que hay en este huerto, tú puedes comer con excepción de aquel que está allá. El árbol de la ciencia del bien y del mal no debes comer, porque el día que comas de él, ese día vas a morir. Así que el Señor estaba feliz de la vida, todo lo había hecho y todo lo había hecho bueno, hermoso, el huerto, el hombre, la mujer, todo precioso. La realización plena del proyecto de Dios, el ser humano en santidad, viviendo en santidad, para que a través de él viniera una humanidad en santidad que pudiera darle la gloria a Dios y realizar plena y completamente los planes de Dios. Pero el escritor sagrado nos presenta en el capítulo 3 un asunto muy delicado: la caída del ser humano al pecado. Vamos a leer este pasaje. Dice el capítulo 3, del 1 al 11, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, la serpiente, mire la pregunta que le hizo a la mujer. Hermanas, pónganse listas. ¿Qué le preguntó? A ver, hermanas, lean ustedes lo que le preguntó la serpiente a la mujer. ¿Qué le preguntó? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Entonces, ¿qué contestaron? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ay, hermanas, cuando uno lee el pasaje, se encuentra el mandato en Génesis capítulo 2, versículo 17. Ahí en la versión 60 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. En ningún momento Dios les dijo que no lo tocaran. Lo que siempre pasa, la mujer le pone de su cosecha y ni siquiera debemos tocarlo. Bueno, qué barbaridad. Dice:
no lo toquen, ¿no? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahí la serpiente está metiendo la duda en la mujer. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. Hermanas, no solo ella hizo lo que hizo, sino que necesitaba un cómplice, ¿verdad, hermano? Ven acá, viejito, mira, ven a probar este fruto, está delicioso. Ahí está el otro. ¿Y qué sucedió? En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Antes de que esto sucediera, hermano, la relación entre Dios y el ser humano, entre Adán y Eva, era preciosa. Dios dialogaba con ellos. Dios venía al huerto, se paseaba con ellos, platicaba con ellos, reflexionaba con ellos, se gozaba con ellos. Ellos alababan y glorificaban al Creador. Era un ambiente precioso. Pero después de esta experiencia con la serpiente, todo cambió. Radicalmente todo cambió. Ahora ellos tomaron conciencia de su desnudez y mire lo que dice el pasaje. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Esto quiere decir que Dios no estaba perdido ahí en las nubes, sino que estaba con el ser humano ahí en el huerto, conviviendo, compartiendo, platicando con Adán y con Eva. Así que como cualquier persona, como cualquier compañero, el Señor, Dios, estaba caminando, recorriendo, viendo su belleza, y entonces corrieron a esconderse cuando oyeron que el Señor andaba por allí. Rápidamente corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Adán, Eva, ¿dónde estás? ¿Usted cree que el Señor no sabía dónde estaban? Claro que sí sabía dónde estaban. Él sabía que estaban escondidos. Él sabía que estaban detrás de los arbustos. Y entonces tal vez ahí detrás de ellos el Señor se acerca. Adán, ¿dónde estás? Como si no supiera. ¿Dónde estás, Adán? Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y dice el pasaje, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y viene la pregunta de Dios, la segunda pregunta, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y aquí viene el primer neurótico de la historia, hermano. Dios, aquí en esta experiencia, Adán le dice al Señor, la mujer que tú me diste, o sea, yo no tuve la culpa, ¿no? La mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Hermanos, vemos cómo Dios quiere dialogar con el ser humano y hace preguntas. Y las preguntas de Dios no son superficiales, no son sintéticas. Dios, el dador de la vida, el sustentador de todo lo que existe, interroga al hombre y a la mujer sobre su vida. Dios nos creó para relacionarnos con Él. Y Él hace preguntas y confronta al ser humano con su realidad, con el propósito de que este ser humano reflexione, recapacite y rectifique su camino.
Las preguntas que Dios hace son contundentes. ¿Dónde estás tú? Y quiero centrarme en esta pregunta en esta mañana. Porque si Dios la hace, es porque tiene profundo interés en ti y en mí. Cuando Dios hace preguntas es porque quiere dialogar contigo. ¿No te parece maravilloso que siendo Dios el creador de todo lo que existe, el sustentador de todo, se acerca al ser humano, ahora caído en pecado y en maldad, para platicar contigo? Pues el Señor te hace esa pregunta: ¿dónde estás tú? Y yo quiero que en esta mañana tú y yo nos hagamos la pregunta que Dios nos hace: ¿dónde estás, hermano? ¿Dónde estás tú en este momento? El Señor pregunta también: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Preguntó: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué quieren decir estas preguntas? Son preguntas que solo haría una persona que realmente tiene interés en ti. Si no tuviera interés, si no le importaras, si no se preocupara por ti, ni se tomaría el tiempo de acercarte a ti, mucho menos te haría esas preguntas. Y si las hace es porque le interesas. Si las hace es porque tiene un propósito para ti. Y si hace esas preguntas es porque en realidad quiere llegar a tu corazón, a tu vida. Quiere penetrar en lo profundo de ti y quiere que tú hagas un examen de tu vida y que examines tu propia realidad y puedas desde la profunda honestidad de tu vida contestarle. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu realidad en este momento? ¿Estás en este país? ¿Estás en un trabajo? ¿Estás sin trabajo? ¿Estás en problemas? ¿Estás en crisis matrimonial? ¿Dónde estás? Hermano, Dios te ama y se interesa en ti, aunque no lo creas. Se interesa en ti y se interesa tanto que te pregunta con honestidad y con sinceridad: ¿dónde estás? ¿Y sabes qué sucede? El ser humano contemporáneo, cuando Dios hace esas preguntas, encontramos que el ser humano está sumamente ocupado. Como lo que pude ver yo allí, en esa sala, en el aeropuerto de Denver, Colorado. Todo el mundo ocupado con su celular, en el Facebook, en las redes sociales, platicando tantas cosas. El ser humano vive tan ocupado, haciendo dinero, por ejemplo. ¿Cuánta gente no viene a este país con el sueño de hacer dinero? American Dream, le dicen. El sueño americano, venir aquí, sufrir todas esas penurias para venir aquí, tener un trabajito y comenzar a hacer dinero. Y hay por allá una canción en México, no sé si por acá también todavía suena, ya está un poco viejita, que dice: hacer el primer millón. Ese es el sueño de mucha gente. Quiero hacer el primer millón. Esa es la realidad de esta persona, hacer dinero. Mucha gente está ocupada en hacer dinero. Otros están trabajando como esclavos para sobrevivir. Tengo que trabajar porque si no trabajo no como, no puedo ser feliz. Tengo familia, tengo que hacer muchas cosas. Otros están tan ocupados atendiendo sus intereses. Ya tienen negocios, ya tienen ciertas cosas y la prioridad en su vida son los intereses. Sea comerciales, sea su negocio. Pero ¿qué sucede? El esposo, la esposa quedan a un lado, los hijos a un lado. Están tan ocupados en sus intereses que olvidan lo más importante. ¿Sabe? Hay una historia muy interesante. Se cuenta que una mujer atribulada en extrema pobreza
Se quejaba de su miseria y decía: ¿por qué estoy en la pobreza? Si yo tuviera dinero, si yo tuviera riqueza, sería otra persona, mi familia sería diferente, todo sería tan hermoso. Ay, Dios, ¿por qué me tienes en la miseria? ¿Por qué estoy en esta condición? Y de tanto quejarse, un día escuchó una voz. Y clarito escuchó ella que le dijo: anda a la montaña. Y ahí en la montaña vas a encontrar una cueva que tiene una piedra. Preséntate, ponte delante de la piedra. Y le vas a hablar a la piedra y le vas a decir: ábrete. Y la piedra se va a abrir. Y tú vas a tener 60 segundos para ver lo que está ahí y sacar todo lo que puedas de lo que está adentro de esa cueva. Nada más, una cosa te advierto: no te olvides de lo más importante. Esta pobre mujer se fue entonces con esa bebé en brazos que tenía, oyó la voz, entonces se fue confiando: pues vamos a ver si funciona. Y fue a la montaña e iba con su bebé de brazos. Y llega a la montaña y encuentra que ahí está la piedra. Y entonces recordó que la voz le había dicho que le ordenara a la piedra que se abriera. Se paró frente a la piedra y le dijo: ábrete. Y de pronto se oyó un ruido y la piedra comenzó a moverse. Cuando se abrió completamente y la cueva quedó al descubierto, ella pudo ver al fondo una cantidad impresionante de tesoros, joyas, oro, lingotes de oro, tantas y tantas cosas. Sus ojos se pusieron tan grandes y tan emocionados, y ella rápidamente corrió para ver y disfrutar el oro. Y tenía la bebé aquí y ella agarrando el oro y lo tiraba. ¡Ay! Y el tiempo avanzando. Entonces, tan ocupada, dijo: no, yo no puedo quedar aquí. Dejó a la bebé ahí en un lugar y entonces de su falda comenzó a agarrar y a poner en su falda, comenzó a poner joyas, lingotes y cosas y a sacar, y vámonos, y más y más y más y más y más. Y está ahí cargando todo su falda de tantas cosas que salió rápidamente para vaciar todo lo que había conseguido. Y cuando quiso regresar, la puerta, la piedra se cerró. La niña quedó adentro y ella afuera, con todo su oro, con todas sus joyas. Se golpeó la cabeza y dijo: qué tonta he sido, he dejado lo más importante adentro de esa cueva. Y lloró amargamente. ¿Cuántas personas no creen y han hecho o están haciendo lo mismo que esta mujer? Afanados por el oro, por el dinero, olvidan lo más importante: la familia, los hijos, las hijas, la relación matrimonial. ¿Dónde estás tú?, pregunta el Señor. Posiblemente estás buscando fama, posiblemente estás haciéndote de prestigio, posiblemente estás estableciendo relaciones que te reditúen ganancias porque te preocupan las ganancias. Posiblemente estás acumulando bienes o soñando con tener muchos bienes. Probablemente estás cuidando obsesivamente tu figura. ¿Sabe? Ese es un gran negociazo multimillonario. Ahora le están diciendo a uno por todos lados que somos feos, hermanos, y feas las hermanas. Y para que se ponga un poco bonita, pues le dicen: mira, tienen productos para la cabeza, aquí hay para que te pintes, aquí hay para que te laves el cabello, y también para tu cara, mira, para que te pongas en los aretes, en los oídos, para que te pongas en la nariz. Tenemos aquí colorete, tenemos color, aquí tenemos para las cejas, para las pestañas, todo tenemos para hacerte bella. Ay, hay quien entonces dice: no, me veo gordito, gordita, tengo que ir al gimnasio, y está obsesivamente preocupada por su figura.
No tiene dinero para comer, pero sí para ir al gimnasio. Y está ahí montado, ¿verdad? En la bicicleta, bajando calorías, ¿no? Pero después que viene, como dijo Fernando, la cochinita pibil. Oh, no, hermano, no. ¿Sabe? Allá en la casa de su servidor, a 3-4 cuadras de la casa suya, hay un parque. Y a mi esposa y a mí nos gusta ir a caminar, pues para bajar un poquito de calorías, ¿no? Pero es bien interesante que nos gustó el parque, que serán como que le diré, como 1600 metros. Uno camina y son 1600 metros. Pero hay una parte en donde hay un gimnasio para hacer ejercicios del gobierno del estado, y afuera, ya ve que a nosotros los mexicanos nos encantan los puestecitos. Bueno, ahí se pone una doñita para vender cochinita pibil, ¿verdad? Tortitas, y otros se ponen jugos, y otros venden productos allá. Pero entonces dice, bueno, que está bajando calorías, aquí ahorita se le olvida cuando vea la tremenda torta. Y hermano, esa grasa de cochinita pibil es tan chismosa que los que van caminando voltean así para atrás para ver dónde está la cochinita, ¿no? Bueno, hay gente que obsesivamente cuida su figura. Si usted supiera cuánto dinero gasta una persona cuidando su figura, pues hay quien está atendiendo su imagen. ¿Dónde estás?, dice el Señor. Está ocupado atendiendo su imagen. Está ocupado buscando poder político, económico, social. Está sumido en sus problemas internos. Está sumamente ocupado en sí mismo. Y estar ocupado en sí mismo no es otra cosa más que idolatría, hermano. Se llama egolatría, la adoración de sí mismo. Y Dios nos creó para adorarlo a Él. Pero cuando nosotros cambiamos la adoración a Dios por la adoración a nosotros mismos, eso se llama egolatría. La pregunta está en pie, hermano. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es el resultado de una persona sumergida en sí mismo? Lea conmigo, por favor. Los resultados de un hombre sumido en sí mismo. ¿Cuál es? Dígalo usted. Insatisfacción profunda. Dígalo más fuerte. ¿Qué más? ¿Qué más? Molestia. Falta de paz. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay todo eso, caemos en el abismo de la soledad, del temor, de la inseguridad, de la desesperación, de la angustia, de una vida superficial, de una falta de sentido. Caemos en la depresión, en las adicciones, en enfermedades, y todo esto conduce ¿a dónde? A la muerte. Un hombre y una mujer sumergidos en sí mismos, su camino es hacia la propia destrucción. Y la pregunta entonces, hermano, ¿dónde estás tú? Esa pregunta, que es una pregunta confrontativa, es también una señal de esperanza, hermano. Porque Dios no ignora dónde estás. Él quiere entrar en profundo diálogo contigo y te pregunta, por favor, ¿dónde estás? A ver, examínate, ¿dónde estás? Con toda honestidad. ¿En qué situación o condición te encuentras y cómo llegaste allá? Eso es lo que al Señor le interesa de ti. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás?, en realidad te está preguntando, ¿en qué condición te encuentras, hermano o hermana? ¿En qué condición te encuentras, amigo o hermana? ¿Estás en conflicto con tu matrimonio? ¿Estás en bancarrota económica? ¿En bancarrota espiritual? ¿Estás afrontando un divorcio? ¿Estás luchando con una adicción? ¿En dónde estás? No, a mí me va muy bien, pastor. Yo tengo un negocio muy próspero. Eso es muy bueno, qué lindo, qué chévere. Pero ¿dónde estás frente al Señor? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Es la pregunta. Cuando Dios te hace esas preguntas, hermano, Dios quiere saber las respuestas. Mira que le contestó a Adán: oí tu voz en el huerto. Hay muchas personas que escuchan la voz de Dios, pero ¿sabes qué pasa? Tienen miedo. ¿Tienen miedo a qué? A que los confronten.
tienen miedo a decir la verdad. Nosotros que tenemos grupos de matrimonios, cuando platicamos con los matrimonios, ¿sabe quiénes son los primeros que cierran la puerta al diálogo? Adivine quiénes. Los hombres. Cierra la puerta. No quiero que se meta con mi vida. Son mis problemas. Es mi problema. Nos cuesta trabajo reconocer que tenemos miedo a la verdad. Pero cuando Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? Quieres saber la verdad. No le des una respuesta superficial, no le des una respuesta sintética, no le des una respuesta para salir del paso. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no le dices, Señor, tengo miedo? Tengo miedo que te avergüences de mí, porque lo que hay dentro de mí es terrible. No lo quiero ni recordar, ni lo quiero pensar. Estoy tan avergonzado, es tan vergonzoso lo que hay, que tengo miedo que me rechaces, que tengo miedo que me desprecies, porque la gente me ha despreciado, la gente me ha rechazado, y tengo miedo que tú también me desprecies y me rechaces. Pero déjame decirte que Dios te hace pregunta. Por todo lo contrario, no te quiere rechazar, te quiere acercar, te quiere abrazar, te quiere apapachar, te quiere reconciliar, te quiere perdonar y abrazar, quiere ser tu padre y adoptarte como tu hijo. Y quiere que tú camines por el camino de la vida, vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que si tú tienes miedo de entregarte al Señor, díselo, Señor, tengo miedo, tengo un pasado terrible, tengo un presente que es peor y no sé qué va a pasar en el futuro. Sé honesto con Dios. Hay que decirle nuestros miedos. ¿Sabe? Hace algunos años estuve dando una conferencia en una iglesia a mujeres. Hice una dinámica. Y en esa dinámica les daba una hoja a cada hermana y le decía, por favor, escriba con toda honestidad las cosas a las cuales usted le tenga miedo. Y sabe, salieron cosas tan interesantes. Una hermana decía, tengo miedo quedarme viuda. Tengo miedo, otra decía, tengo miedo perder mi trabajo. Tengo miedo enfermarme. Tengo miedo que me quiten a mis hijos. Era una hermana que estaba luchando en un divorcio. Y cada una fue expresando sus miedos. Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus temores, tus miedos? ¿A qué le tienes miedo? ¿A que Dios te rechace? ¿A que Dios te desprecie? Hermano, el Señor se acerca para platicar contigo porque te ama. La palabra de Dios es tan hermosa. Y mira que Dios, a través del escritor sagrado, nos muestra la cruda realidad. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y viene ese diálogo, Adán tiene que ser honesto y salir de su escondite y decirle, tuve miedo de verte porque estaba desnudo. Hermano, esto quiere decir que tú y yo no le podemos esconder nada a Dios, porque Él sabe lo que hay en tu mente, Él sabe lo que hay en tu corazón, Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tu pecado, Él conoce tu maldad, Él sabe lo que tú estás luchando en este momento y estás padeciendo. Entonces, ¿por qué no ser honesto y decirle, Señor, esto me está pasando? ¿Tú quieres saber dónde estoy, Señor? Estoy en la ruina espiritual. Estoy en un calabozo. Estoy en una prisión de maldad. Vivo atormentado por pensamientos obsesivos. Vivo preocupado por mi salud, por mi presente, por mi futuro. Vivo preocupado por mi vida de pecado que no puedo salir adelante.
díselo al Señor. Y el Señor te escuchará, te comprenderá y te abrazará. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor nos amó tanto, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No tengas miedo al Señor. Manifiéstate tal cual eres. Me escondí. Hermano, yo te pregunto, ¿en qué te escondes para ocultar tu realidad? ¿En el religiosismo? ¿En tus negocios? ¿Eres de las personas que se ponen una máscara de sonrisa? ¿Una Biblia debajo del brazo para que te digan, es una persona muy consagrada? ¿En qué te estás escondiendo? No puedo ir a la iglesia porque tengo que atender a mis hijos. Ah, tus hijos son tu escondite. Lo siento, no puedo tener comunión con el Señor porque tengo un trabajo de muchas horas. El trabajo, los hijos, el negocio, la familia. ¿Dónde te escondes? Cuando Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? Es porque Él quiere una respuesta honesta y verdadera. Inclinen su rostro, hermano. Ahí donde usted está. En el nombre del Señor, yo le hago la misma pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Estás esclavizado al trabajo haciendo dinero para ser feliz? ¿Estás en crisis porque tu matrimonio está al borde de la ruina? ¿Estás luchando con alguna adicción y no sabes cómo salir de allí? ¿Estás atado, hermano, a pensamientos obsesivos que te llevan al adulterio, a la fornicación, a la pornografía? ¿Estás escondiéndote detrás de muchas ocupaciones para olvidar tu soledad y tu vacío? ¿Estás huyendo de tu realidad, sumergiéndote en el alcohol, en la droga, en las apuestas, en las citas amorosas, en la brujería, en la hechicería? ¿Estás cobijándote en las fiestas, en los viajes y la diversión para ocultar tu tristeza, tu amargura y tu falta de amor? ¿Estás oculto detrás de una religión aparentando que eres feliz y que todo marcha bien, pero en realidad lo haces solamente por tradición? Pero en realidad tienes un profundo vacío en tu interior. Hermano, esta es tu oportunidad para encontrarte con el verdadero Dios, el que te ama, el que quiere saber con honestidad dónde estás. Si en esta mañana Dios ha hablado a tu corazón, y a esa pregunta que Dios te hace, tú le respondes, Señor, no estoy bien. Y tú quieres salir de tu escondite, de tu crisis. Hay 4 cosas que tú debes hacer. En primer lugar, debes reconocer tu condición espiritual. La palabra de Dios dice que nuestro pecado nos hace enemigos y nos aleja de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y con Eva. Al caer al pecado se escondieron, tuvieron miedo. Y tal vez tú estás pasando la misma experiencia que Adán. En segundo lugar, no solo debes reconocer tu pecado, sino debes arrepentirte de él, tener una actitud totalmente diferente y decir, ya quiero salir de este pozo.
tercer lugar, hermano, debes confesar tu pecado a Dios, porque dice el salmista: contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si tú has fallado, le has fallado a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que te amó y nos amó, nos dio a su Hijo Jesucristo. Y esa es la hermosa noticia, que si tú rindes tu vida a Jesucristo, si tú te entregas a Él y le entregas tu carga y le entregas tu corazón y le entregas tu vida y tomas la decisión de dejar atrás tu pecado, tu pasado, todo eso terrible, y pones tus ojos en Cristo y vienes rendido a Él, el Señor te recibe, corre hacia ti, te recibe, te abraza, te besa, y hay una gran fiesta para ti, como la hubo para el pródigo. ¿Dónde estás? Yo voy a hacer una oración en esta mañana. Y si Dios habla a tu corazón, yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, te pongas de pie. Si tú en esta mañana quieres responderle a Dios: Señor, no estoy bien, yo necesito de ti, quiero rendir mi vida a Cristo Jesús, quiero volver a ti, Señor. Ahí en tu lugar, ponte de pie. Y el Señor sabrá que tú estás contestando a esa pregunta, rindiendo tu vida a Él. Tal vez tú dirás: pero pastor, yo ya soy cristiano, yo ya acepté a Cristo. Gloria a Dios. Pero tal vez en tu corazón te has alejado de Él y necesitas reconciliarte con Él. Dios le dijo a Jeremías: no te conviertas a ellos. El propio profeta necesitaba una conversión profunda. Tal vez tú hiciste una decisión por Cristo, pero necesitas una auténtica conversión. Y conversión quiere decir que tú dejas lo que estabas haciendo, pecaminoso, maligno, que ofende a Dios, y ahora te decides a vivir en integridad, en verdad al Señor. Yo voy a hacer una oración pidiendo al Señor que Dios levante de sus asientos a aquellos que en esta mañana van a hacer decisión por Cristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, Espíritu Santo de Dios, hemos pedido tu dirección en esta mañana. Hemos rogado que tú toques mentes y toques corazones, y que a través de la palabra de Dios esta llegue a cada una de las personas aquí presentes. Y ahora es el momento de la decisión, Señor. Queremos pedirte que seas tú, Espíritu Santo, el que levantes a aquellos que tienes preparados para esa decisión de vida y vida eterna. Aquellos que nunca han hecho esa decisión y tú los tienes preparados, que se levanten de su asiento en este momento. Aquellos que en algún momento hicieron decisión por Cristo y se han alejado al mundo, se han contaminado con el mundo, y al escuchar tu palabra sienten esa necesidad de volver a tus brazos de amor. Señor, ponlos de pie. En el nombre de Jesucristo, ponlos de pie, para que todo esto sea obra tuya, Señor, y no obra de hombre. Sea obra tuya, no de un emocionalismo, no de un sentimentalismo, sino que sea de convicción, obra de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo ruego, Padre Celestial.